Buenos días, hermanos, los saludo a cada uno en el amor del Señor. Yo estoy muy contenta después de esta lluvia maravillosa que nos envió el Señor para regar nuestros campos, que tengamos agüita, Señor, que tanta falta nos hacía. Y ojalá que tengamos muchas más lluvias, Señor, durante este invierno. Yo se lo pido a Él todos los días, porque nos hace mucha falta. Yo escudriñando la Biblia, la palabra de Dios, esta mañana buscaba un versículo para compartir con ustedes. Está en Proverbios 17:9. Dice que el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y encontré otro que me hablara de lo mismo, y encontré en Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como los perdono a ustedes en Cristo. Gran palabra, hermanos, gran palabra. El perdón es medicina para el alma. Hermanos, la Biblia está llena de misericordia de Dios para el perdón. Jesús fue a la cruz y murió en lugar de nosotros y nos dio santidad y justicia. Hermanos, con rencores que muchas veces no son nuestros. Nosotros guardamos rencor por algunas personas por ser empáticos, con un amigo, con un compañero, con alguna persona allegada a nosotros. Y solo dejando este rencor nosotros podemos llegar a Cristo. Entonces, hermanos, seamos más amigables, seamos más empáticos, pongámonos en el lugar del otro y dejemos esos rencores que nos atan con cadenas firmes y que no nos dejan avanzar. Pienso que cuando uno tiene estos sentimientos, la gran realidad es que nos quedamos estancados y no podemos ver más allá. Por eso en esos momentos cuando nosotros tenemos que pensar en Cristo, que Él nos perdonó y nos redimió. Bueno, los dejo con esta palabra, hermanos, para este día. Ustedes mediten en esto y vean a quién pueden perdonar en este día, qué cosas tienen guardadas en su corazón, para que las puedan sacar en este día domingo. Ahora que estamos cautivos en nuestros hogares porque no podemos salir, pero eso también es una misericordia porque nos permite compartir con nuestra familia, estar unidos, los que tienen sus hijos consigo, más aún. Mis hijos están lejos, pero todos los días nos hacemos videollamada, conversamos, nos reímos y de esa forma nos entretenemos. Ahora, Señor, oremos por la vida, por el perdón, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, y porque el culto de este día, Señor, sea recibido con el corazón. Amado Padre, nos ponemos ante tu presencia, Señor, para darte gracias por tantas cosas que tú nos das y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por toda la provisión, por todo el amor que nos rodea, por el amor de nuestros hijos, por el amor de nuestros nietos, de nuestra familia, Señor, porque los tenemos cerquita del corazón. Te doy gracias, Señor, por esta lluvia maravillosa que tú mandaste, Señor, que no sea la única del año, por favorcito te lo pido, que tanta falta nos hacía. Te pido también que tengas a resguardo a las personas que no están en una casa firme, Señor, que no están protegidos de esta lluvia, de estos vientos de invierno, Señor. Te pido también por ello, resguárdalos, Señor. Te pido también una bendición para todas las personas que saludan, que trabajan en salud, en los hospitales, en las clínicas, Señor, que tienen que estar en contacto directo con este virus. Entre ellos, yo incluyo también a mi hermana, Señor, tú lo sabes. Manténla sana, Señor, resguardada. Y a todos nuestros hermanos de la iglesia,
Gracias te doy, Señor, porque este momento nadie se ha contagiado. Has sido infinitamente misericordioso con nuestra iglesia, Señor, en todo sentido. Y eso, Señor, yo te lo agradezco con el alma y con el corazón. Te pido, Señor, que ojalá con esta pandemia la podamos controlar, Señor, siendo obedientes, quedándonos en casa, alejándolo de las personas que están contagiadas, Señor. Cuídalas tú y bendícelas en salud, en vida, Señor. Ya se ha llevado a tantos hermanos, a tantas personas queridas, Señor. Yo te ruego por eso. Te pido por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia que están sin trabajo, Señor, que están pasando necesidades, que muchas veces nosotros ni siquiera lo sabemos. Pero yo sé que deben haber y muchos, Señor. Yo te pido por ellos. Te pido también por sus trabajos, Señor. Manténlos con trabajo. El trabajo es dignidad para el hombre, Señor, porque de eso vivimos. Señor, danos lo suficiente para poder vivir en una casa digna, de poder alimentarnos y tener salud. Nada más te pido que eso, Señor. Yo te lo ruego, Señor. Yo sé que tú nos vas a abandonar, que es tu promesa, Señor, de escucharnos, que es tu promesa, Señor, de cumplir nuestras peticiones si son buenas a tu oído, si son buenas para nosotros. A veces pedimos cosas que a lo mejor nos van a hacer mal en algún momento. Y tú eres el Dios justo que lo sabe, Señor. Te pido, Señor, por nuestro pastor y su familia, que lo mantengas sano, Señor, que lo mantengas contento. Él es un hombre sabio, Señor, que sabe cómo llegar a las personas, Señor, y es un hombre trabajador, Señor. Bendice su vida, Señor, para que pueda estar un largo tiempo en nuestra iglesia. Por su esposa, por sus hijos, Señor. Te pido también por nuestro templo, que ahora estará muy solo, Señor, que tú lo cuides, que mandes ángeles a vigilarlo, Señor, para que nada pase ahí, Señor. Tú sabes de cada una de nuestras necesidades, Señor. Tú nos conoces a cada uno y tú conoces nuestro corazón. Sabes lo que necesitamos, Señor, lo que queremos, y también sabes en qué nos estamos equivocando. Pone sabiduría en cada uno de nosotros, Señor, para ser agradable a ti. A veces, Señor, yo siento que te molesto tanto con oraciones y tú tienes que estar con tu oído atento a tantas cosas. Por eso que procuro que mis oraciones no sean largas, Señor, porque tú tienes a tanta gente a quien escuchar, tantas cosas que ver y tantas cosas que solucionar, mi Dios amado. Señor, que el culto que vamos a tener hoy, Señor, que la palabra de nuestro pastor llegue a cada corazón de cada hermano, Señor, y fructifique ahí. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Somos el pueblo de Dios. Esta alabanza, queridos hermanos, habla de quién somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo escogido. Y llevaremos su gloria, dice, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Cante junto con nosotros, queridos hermanos, esta hermosa alabanza. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos
Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Muy buenos días, hermanos queridos. Reciban un cordial saludo en esta mañana. A nombre del Consejo Ministerial, nos alegramos de tener nuestro culto dominical. Y hoy día queremos compartir la palabra del Señor con ustedes en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 25 y 26. Hechos, capítulo 10, versículos 25 y 26. Así que los invito a que podamos dar lectura a la palabra del Señor, que dice así: Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, le adoró. Y postrándose a sus pies, le adoró. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, queremos dar gracias porque nos permites cada mañana adorarte en nuestro culto dominical, cada domingo, poder presentar nuestras vidas delante de ti y poder también, Señor, estudiar tu palabra que nos desafía y nos alienta para caminar en nuestra vida cristiana. Te pedimos que esta palabra nos ayude, Señor, en medio de lo que estamos viviendo, pero no solamente para enfrentar la situación actual, sino también para que podamos
entender qué es lo que significa ser un verdadero siervo tuyo, un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesucristo en estos tiempos también. Rogamos tu bendición por las familias de la iglesia de Reñaca, que tú alcances a cada uno de mis hermanos con tu gracia y que tu amor y tu misericordia también se manifiesten cada día. Que tu palabra nos hable a través del Espíritu Santo, Señor, y que podamos ver en esta mañana tu gloria entre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes también pueden seguir la lectura ahí en sus casas con la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, versículo 25-26. Y es muy interesante porque cuando uno revisa el libro de Hechos, el capítulo 10, hay todo un pasaje donde muestra la relación que tiene Pedro con un hombre llamado Cornelio. Y hoy día quisiera que pudiéramos pensar un poco en esta idea de en nuestro servicio. El sermón de hoy día tiene como nombre Sirviendo conscientes de lo que somos. Sirviendo consciente de lo que somos. Me parece importante como pastor en estos tiempos recordar realmente a través de este pasaje que podamos volver a recuperar un poco antes de volver a encontrarnos quizás físicamente, porque nos hemos visto en las distintas plataformas de la iglesia que hemos usado, por ejemplo Zoom, para poder tener academia bíblica, encuentros con mujeres, encuentros con varones, con los jóvenes también. Pero me parece importante volver a retomar esta idea del servicio, sirviendo conscientes de lo que somos. Basado en esta palabra de Pedro, de Hechos, que nos relata la historia de Pedro con Cornelio, cuando Pedro se encuentra con Cornelio. Hay que recordar que en los versículos anteriores, nosotros encontramos cómo el apóstol Pedro, ya en el capítulo 9, versículo 36, tiene una visión que lo invita a ir a la casa de un hombre, o de alguna manera esa visión le habla de que tiene que acercarse especialmente a aquellos que seguramente desde la perspectiva judía estaban contaminados. Pero en el capítulo 10 se nos relata efectivamente que las oraciones de este Cornelio, de este hombre temeroso, como dice el versículo 2 del capítulo 10, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, y que sus oraciones y sus aportes o limosnas, ¿cierto?, que daba al pueblo, o sea, un hombre que tenía un temor a Dios, pero que tenía también un acercamiento con el pueblo para poder ayudarlos. Dice que orando a Dios, dice que su visión o sus oraciones subieron a la presencia del Señor y fueron consideradas por Dios, que era algo muy interesante. Sin embargo, este hombre, Cornelio, necesita algo más. Las oraciones que él eleva dan muestra de su temor. Este era un centurión romano, pero que dan muestra del temor que tenía este centurión, y que esas oraciones, según lo que dice el versículo 2, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, ¿cierto?, con toda la casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. A este vio claramente, este hombre Cornelio dio una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, versículo 4, y él mirando fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, lo que había hecho este hombre no había quedado solamente en sus acciones, sino que había sido reconocido por Dios. Había sido reconocido por Dios. Y es muy interesante, hermanos queridos, cuando uno se acerca como un hombre que está en el poder romano, que tiene a su cargo una administración importante dentro de las comunas o repúblicas o provincias que tenía el Imperio Romano bajo su poder.
Este hombre es diferente a muchos otros romanos porque tiene acciones que demuestran ser acciones de temor y también de compasión respecto a las necesidades de la gente. Eso sube a la presencia del Señor y eso es recibido por Dios, es aceptado por Dios. Cuando uno revisa el libro de los Hechos se da cuenta, hermanos queridos, que el libro de los Hechos constantemente nos va mostrando cómo después de la crucifixión el Espíritu Santo sigue la obra de Jesucristo en medio de los apóstoles en Hechos capítulo 2, en medio de la persecución, en medio de culturas distintas, en una variedad de administradores como los religiosos políticos, como los gobernantes romanos, en escenas de alguna manera que muestran dramatismo o por otro lado muestran también milagros, como el Espíritu Santo de Dios va haciendo camino después de que Cristo ha ascendido a los cielos, demostrando que la obra de Cristo no se detuvo en la cruz, sino que la obra de Cristo sigue por medio de su Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo recorre muchos lugares debido a la persecución, por un lado, y ciudades como Antioquía, Éfeso, Atenas, Corinto, Roma y otras más que aparecen en el libro de los Hechos mencionadas, para dar testimonio en este libro de los Hechos de que ese Espíritu Santo sigue vigente. Y ese Espíritu Santo que está vigente en la vida de la iglesia y en la vida de los apóstoles también queda demostrado en este pasaje de la Escritura del capítulo 10 y en la historia de Pedro y Cornelio. No es menor cuando Pedro ve esa visión y Dios le dice: mata y come, Pedro, y Pedro se rehúsa a matar o a comer porque él entiende que lo que está viendo son animales inmundos que estaban prohibidos para los judíos de la época. Sin embargo, Dios insiste en su propuesta mate y come, como para poder conectar a Pedro con una realidad que iba a ser distinta, iba a ser diferente, porque tenía que acercarse a un hombre como Cornelio, y este hombre que para muchos judíos era un hombre pagano, inmundo. Este hombre necesitaba que Pedro pudiera comunicarle mucho más o aclararle mucho más lo que significaba adorar a Dios y conocer a Jesucristo como su Salvador. En este contexto en que nos encontramos, vemos cómo el movimiento del Espíritu Santo también va transformando de alguna manera no solamente la vida del apóstol en sus costumbres, en su forma de pensar y en sus paradigmas, sino que también cambia la forma de pensar de aquellos que, siendo impuros según la tradición judía, también cambian su forma de pensar, porque siendo temerosos de Dios, algo les falta para completar este proceso de conversión, que era conocer a Jesucristo como Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo va trabajando interesantemente, hermanos, y cambiando nuestras creencias en el libro de los Hechos, o las creencias de ellos y las costumbres que se establecían en aquellos tiempos. El propósito central, básicamente, de estos capítulos siempre es mostrar a Cristo en toda su dimensión, su obra que desarrolla a través del creyente, pero la obra del Espíritu Santo que va acentuándose en la vida de personas, tanto que eran apóstoles como discípulos, pero también personas que están dispuestas a conocer a Dios como Cornelio, y que en ese deseo o en esa posibilidad de comprender un poco a Dios, se encuentran con personajes como Pedro, para que Pedro pueda explicarle lo que significa el Evangelio. Por lo tanto, de alguna manera nos encontramos acá con un relato donde no solamente se deben cambiar los paradigmas de un apóstol, sino también deben cambiarse los temas culturales de un hombre como Cornelio, que por supuesto no era considerado dentro del pueblo judío y aceptado por su condición de ser justamente un jefe de la guardia romana. Ahora, ¿por qué es interesante este relato?
hermanos queridos. Porque cuando Pedro llega a encontrarse con él, según lo que hemos leído en el versículo 25 y 26, Pedro ve que Cornelio, cuando lo recibe, inmediatamente se postra a sus pies. Esto que es la acción de postrarse a sus pies es una señal de reconocimiento de autoridad. Fíjese qué interesante. Pedro es judío. Cornelio en ese momento era el que tenía el poder de la ciudad de Cesarea y por lo tanto de esta región tenía reconocimiento, y no solo del pueblo, sino también el reconocimiento de sus propias autoridades romanas que le habían delegado un poder. Por lo tanto, quien debería inclinarse y reconocer el poder de esa autoridad debería ser Pedro. Sin embargo, este hombre que es temeroso de Dios y que de alguna manera reconoce que Dios ha enviado a Pedro a su casa y que él realmente está esperando este encuentro porque quiere conocer al Señor, su primera actitud es postrarse y adorarle. Es como una actitud de adoración. Fíjese que esta idea de adoración surge porque justamente Pedro en el versículo 26 le dice que se levante, ¿ya? Y levántate porque yo también soy hombre. Fíjese la expresión del versículo 25. Cuando Pedro entró, dice, al lugar donde estaba Cornelio, salió Cornelio a recibirle y se postró. O sea, se postró no solo para reconocer la autoridad, sino que se postró a sus pies y adoró. Propio posiblemente de la cultura romana cuando se reconoce a alguien como una deidad. Pero Pedro inmediatamente asume una actitud adecuada. Por eso este sermón se llama Sirviendo, conscientes de lo que somos. Conscientes de lo que somos. Porque Pedro podría haberse aprovechado de esta oportunidad como ser humano y haber dejado que este hombre le reconociera la autoridad. Porque él era un apóstol. Era una autoridad religiosa, espiritual para muchas personas. Sin embargo, nos encontramos que este hombre, al adorarlo a Pedro, inmediatamente surge una actitud adecuada de aquel que sirve y aquel que tenía una misión de llevar el Evangelio a Cornelio. Por lo tanto, existe acá algunas cosas que me gustaría mencionar, hermanos queridos, que tienen que ver con esta actitud, que nos puedan ayudar a nosotros a experimentar lo que significa el verdadero servicio. Lo primero que me gustaría decir, como primer punto, es la tentación a perder el equilibrio. Existe la tentación de perder el equilibrio cuando servimos al Señor. Todos nosotros hemos sido llamados a servir, todos aquellos que han tenido un encuentro con Cristo han sido llamados a servir. Es la vocación que debemos tener todo creyente, nadie puede quedar afuera. Estamos siempre llamados a servir a otros. Y a aquellos, sobre todo aquellos, primero que están en necesidad, que están en oscuridad, que no conocen la Escritura, que necesitan saber algo de Jesucristo. Y en ese contexto, en esa necesidad, mucha gente, creyentes y no creyentes, se acercarán a nosotros para pedirnos ayuda. Nos piden orientación, nos piden consejo frente a decisiones que son importantes para la vida de las personas. A veces no saben tomar decisiones, necesitan orientación, necesitan guía, un consejo apropiado. Cuando están viviendo momentos y tiempos difíciles, nos buscan para hablar, para llorar, para buscar consuelo, para que los podamos comprender y ayudarles a sobrellevar esos momentos difíciles. Por lo tanto, cuando las personas nos buscan, las personas que están a nuestro alrededor, sean creyentes o no creyentes, nos colocan a nosotros también en un lugar importante, incluso en un lugar de autoridad. Cuando alguien busca a otra persona, le reconoce autoridad para que le dé un consejo, una orientación. Lo mismo pasa cuando uno tiene necesidad de ir al médico. Cuando uno va al médico es porque reconoce en el profesional la autoridad, las capacidades
para poder guiar, orientar y al menos ayudarnos en medio de nuestras enfermedades. Lo mismo pasa con la vida cristiana, queridos hermanos. Nosotros nos encontramos con hermanos o personas que no necesariamente a veces son hermanos, que buscan de nosotros una orientación porque interpretan que en nosotros hay algo que Dios nos ha entregado para que podamos servir y ayudar a otros. En esto tenemos que ser claros. Dios nos da dones y habilidades para poder servir y ayudar a las personas. Nos entrega una habilidad especial a veces para momentos especiales cuando las personas necesitan nuestra ayuda. Y es ahí cuando podemos perder el equilibrio. Creer que somos porque tenemos un don o porque tenemos una habilidad, creer que somos superhombres, supermujeres o creernos que somos los más importantes de la iglesia. Esto es algo que tenemos que internalizar y racionalizar en nuestra mente, pero también a evaluar nuestro corazón, encontrarnos con una expresión de amor sincera y de servicio nos tiene que llevar al equilibrio. Nosotros cuando ayudamos a las personas, cuando servimos a las personas o cuando aconsejamos a las personas o cuando la gente nos busca porque reconoce nosotros que somos creyentes, que tenemos una autoridad, tenemos que tener claro que nos busca no para que nosotros nos sintamos algo especial. No podemos caer en la tentación de perder el equilibrio o de perder verdaderamente el valor que tenemos. Si bien es cierto, nos buscan para que les podamos ayudar, o para que les podamos orientar. Nosotros tenemos que tener el equilibrio adecuado. Somos llamados de Dios para servir. Exponernos al servicio en este tiempo significa tener también el valor adecuado de nosotros mismos. Nos pone en una posición a veces especial frente a las personas. Sin embargo, aunque nos colocan en una posición de autoridad, no podemos perder la cordura, no podemos perder la cabeza al servir y sentirnos que nosotros podemos hacer lo que queremos con las personas que nos buscan y nos necesitan en momentos difíciles. Nos ponen en una posición a nosotros de autoridad cuando nos buscan, sí, es verdad. Nos respetan cuando nos buscan, sí, nos respetan. Y eso es parte de la vida, el respeto. Sin embargo, nosotros somos los que tenemos que tener la medida adecuada para comportarnos. No porque nos buscan podemos manipular a las personas, no porque o porque necesitan un consejo, una ayuda, nos tenemos que aprovechar de las personas, todo lo contrario. Hemos sido llamados a servir para que las personas tengan alivio, tengan consuelo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, cuando una persona nos busca y a usted lo busca porque es creyente, tenemos que ser equilibrados, no caer en la tentación de sentirnos super personas o caer en la tentación de sentirnos especiales por el solo hecho de que hemos tenido la oportunidad de servir a otros. Quiero decir con sinceridad, hermanos queridos, que hoy día uno ve tanta gente en la televisión que se creen los super pastores, los super apóstolos, los super discípulos, las super personas, simplemente porque Dios les ha dado ciertas capacidades para servir. Acá donde podemos caer en la tentación y comenzar a creer, hermanos queridos, que a veces nosotros ni siquiera somos pecadores y que la gente que viene a nosotros como pecadores se merece, que tiene que sufrir, tiene que buscar ayuda en el lugar correcto porque yo soy el lugar correcto o nosotros somos el lugar correcto. Y aquí entramos al tema del orgullo, de la vanidad. ¿Cuántas personas hoy día en televisión, a través de las redes, se creen los super hombres de Dios, los super mesías del tiempo que estamos viviendo y creyéndose en eso, a veces creen tener o poseer cualidades superhumanas que Dios les ha dado y a veces no hemos entendido que lo que tenemos en nuestras manos solamente es porque la gracia de Dios nos ha entregado a nosotros la posibilidad de servir a otros. Por eso digo que acá es donde podemos caer en la tentación de comenzar a creer que somos poseedores de una cualidad especial que nos distingue de los demás.
o nos coloca por sobre los demás como personas. Tengamos cuidado, hermanos queridos, tengamos cuidado en caer en la tentación. Incluso podemos llegar a perder de vista que quien actúa cuando tratamos y ayudamos a las personas es la obra y la gracia de Dios que se manifiesta por medio de su Espíritu Santo para llevar a las personas alivio. No somos nosotros. Nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios. Y como instrumentos en las manos de Dios hacemos lo que nos corresponde hacer. Porque siempre la gloria será para el Señor. No espere que en su iglesia o en algún lugar lo aplaudan cada vez que usted hace una acción de amor o una acción de ayuda, sino que espere solamente las palabras del Señor que un día resonarán fuerte en la eternidad cuando diga siervo, esta palabra que de alguna manera nos recuerda lo que fuimos cuando éramos siervos inútiles. Sin embargo, siendo siervos inútiles, Él nos dirá, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos queridos, no nos coloquemos una estatura que no nos corresponde. No perdamos el equilibrio cuando servimos a los demás. Somos personas con errores, pecamos delante del Señor como cualquier otra persona. Sin embargo, Dios nos ha puesto para ayudar, para guiar, para bendecir la vida de otras personas. Por lo tanto, siempre debemos recordar que tenemos que mantener el equilibrio correcto de nuestro servicio. En segundo lugar, sentir que servimos a otros, eso no nos da derecho a tratar a las personas como de forma inadecuada. Y esto quiero decirlo, podemos perder el equilibrio por un lado, pero también podemos tratar a las personas de manera inadecuada, llegando a ser incluso violentos a la hora de aconsejarlos, a la hora de tratarlos. Podemos ser violentos con los de nuestra propia casa, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, nuestros propios hermanos, cuando a veces los llamamos a que cambien su vida de una manera inadecuada. Fíjense que Jesús, una de las cosas maravillosas que mostró en su ministerio fue el amor. El amor estaba presente en la vida y en el ministerio de Jesús. Por eso tenemos que tener cuidado y por eso recalco este punto número 2. Sentir que servimos a otros no nos da derecho a tratarlos de cualquier manera o de manera inadecuada. Todo lo contrario. Cuando tenemos a alguien que nos pide ayuda, cuando se acerca a alguien para contarnos sus angustias en la privacidad, no es para usar eso que nos contó, usarlo y comentarlo con otros. Eso es tan privado que se guarda en el corazón y uno tiene que orar simplemente y acompañar a las personas. Podemos llegar a ser violentos cuando nuestras palabras, en vez de llevar un bálsamo de amor o de esperanza, esas palabras llevan palabras de juicio, de acusación, de tormento. Incluso, hermanos queridos, pueden ser palabras de acusaciones tan potentes que podemos destruir la vida de una persona. Nosotros tenemos la posibilidad de acercar a las personas a Dios o alejarlas de Dios. El deseo siempre de Dios es que las acerquemos a su reino. Tengamos cuidado cuando tratamos a las personas que nos buscan para solicitar ayuda, para tratarlas adecuadamente. Porque podemos tener una falsa estimación de nosotros mismos, de nuestro valor, y podemos creer que nuestra posición de guía, de consejero, de orientador, de pastor, de líder dentro de la iglesia nos da toda la garantía, todo el poder para tratar a las personas como queremos. Y eso no es así. No podemos tratar a las personas como nosotros queremos. Las personas se merecen respeto. Si hay algo que Jesús realizó en su ministerio, si hay algo que Él realizó, fue justamente dignificar a las personas que estaban totalmente agobiadas y alejadas de la vida religiosa del pueblo de Israel. Dignificó a la mujer, dignificó a los niños, dignificó a los enfermos, los colocó en el lugar correcto.
Y aun cuando él desarrolló todas esas cosas, él se encargaba de que no informaran esto a las personas, que guardaran silencio. Aún Jesús mantenía un bajo perfil, el perfil adecuado de un servidor. Es interesante, hermanos queridos, tener en cuenta este punto. Tener claro que para servir debemos tener las palabras adecuadas. El tratar a las personas no nos da autoridad ni derecho a ser violentos, inadecuados. Todo lo contrario, somos llamados para servir con palabras de amor. Cornelio era un hombre necesitado. Cornelio era un temeroso de Dios, pero él necesitaba algo más en su vida. Pedro había sido movido por el Espíritu Santo para llegar a la casa de Cornelio. Habían pasado cosas en su vida en una visión, y para Cornelio también habían pasado cosas en su vida con una visión. Esta visión los encuentra por ambos lados, por distintos lugares, los trata de unir la obra del Espíritu Santo para que se encuentren. Cuando en esa necesidad Cornelio se encuentra con Pedro, llega el momento en que él se arrodilla y lo adora. Y sin embargo Pedro entiende como apóstol que ese acto de adoración no corresponde. Y le dice: Cornelio, levántate porque yo también soy hombre. Cuando Pedro tiene esta actitud, lo que está haciendo es demostrar lo que significa ser un siervo de Dios. Yo también soy hombre. Ponte de pie. Lo corrige en su actitud. No lo corrige violentamente, lo corrige con ternura. Yo soy hombre, Cornelio. Por lo tanto, no me adores a mí. No me adores a mí. Hermanos queridos, a veces nos gustan los aplausos. A veces nos gustan los aplausos, nos gustan los reconocimientos. Nos gusta que alguien nos diga que predicamos bien, que lo hicimos bien. Nos gusta reconocer. No hagamos las cosas por el aplauso. No hagamos las cosas por el reconocimiento humano. Hagamos las cosas por amor al Señor. Cuando atendemos a alguien, cuando compartimos con alguien, cuando pastoreamos a alguien, cuando alguien nos busca en medio de su necesidad, hagámoslo para el Señor, como siervos que adoramos al Señor en medio de ese momento en que está pasando esa persona, un momento crítico o una angustia, o simplemente ha buscado su vida, nuestras vidas, para desahogarse. Si su siervo, si de alguna manera tomamos la actitud de siervo, cuando tomamos esta actitud de siervo, también nuestro testimonio hablará muy fuerte a las personas y justamente verán que somos imitadores de Cristo. Cuando uno es imitador de Cristo, sabe el lugar que le corresponde. Entiende que ha sido llamado para servir. No ha sido llamado para el éxito y ser popular, ni para ser famoso. No tenemos habilidades ni dones del Espíritu para ser famosos. No queremos ser famosos para que alguien nos aplauda, sino que Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, como lo ha demostrado en el libro de los Hechos, para que cuando las personas angustiadas como Cornelio y necesitadas como Cornelio vengan a nosotros, nosotros podamos llevar sanidad o la palabra de esperanza, de tal manera que ellos puedan encontrar en esas palabras a Jesucristo el Señor y no a nosotros. Nosotros no somos el Mesías. Somos siervos del Mesías. No fomentemos en otros hermanos y amigos sentimientos inadecuados. No fomentemos en las personas que se acercan a nosotros una dependencia tal que nos haga sentir a nosotros indispensables en la iglesia o en el reino de Dios. No somos indispensables, hermanos. Nadie es indispensable. Dios puede usar a muchas personas en su reino, y sentirnos nosotros indispensables es un pecado terrible.
sentir que nosotros somos indispensables, que la iglesia camina porque estoy yo, que la iglesia avanza porque yo la hago crecer, que la iglesia da pasos porque yo soy importante. No somos indispensables, no somos los importantes. El importante acá es Cristo, es Cristo. Cristo debe ser reconocido, Jesucristo debe ser reconocido. Y aunque hemos sido llamados a servir en medio de su reino, y aunque hemos recibido habilidades en medio del quehacer de la obra del Señor, tenemos que tener claro que todo el crecimiento lo da el Señor y que no tenemos privilegios especiales, sino que somos uno más en el cuerpo de Cristo. Y al ser uno más en el cuerpo de Cristo, eso nos permite que podamos servir a otros para que sean parte también del cuerpo de Cristo. Permítanme terminar con algunas conclusiones finales. Primero, quiero decir, porque esto creo que es importante tenerlo para nosotros hoy día como muy muy claro, hermanos queridos. Lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17 es algo que debemos recordar. Muchas veces esperamos y queremos el reconocimiento. Exigimos la gratitud. Exigimos que nos aplaudan. Exigimos que alguien nos diga que hemos hecho algo extraordinario. Pero, hermanos queridos, recuerden ustedes que solo hemos hecho lo que nos corresponde hacer. Y aquí tenemos que apelar a nuestra primera conclusión. Nuestra primera conclusión tiene que ver con esto, la humildad. La humildad es nuestro contacto con la realidad. La humildad es nuestro contacto con las personas. Es muy probable que sin humildad no lograremos la compasión hacia aquellos que nos necesitan, ni tampoco sin humildad podremos desarrollar adecuadamente nuestros ministerios. Necesitamos ser humildes para que agrademos al Señor y para que veamos y proyectemos también el ejemplo de Jesucristo. Lo segundo tiene que ver con la humildad, es que debemos reconocer quién soy yo y lo que Dios ha hecho con mi vida. ¿Por qué? Porque cuando recuerdo de dónde me sacó el Señor, cuando recuerdo de dónde me tomó el Señor para servir, voy a tener también claro quién soy. No voy a tener una estima superior a los demás, sino que voy a tener claridad de lo que yo soy por lo que Cristo ha hecho en mi vida, y solamente por la gracia de Dios me ha permitido acercarme a las personas, compartir con las personas, aconsejar a las personas, ayudar, solo por la gracia de Dios, no por méritos propios, porque yo puedo entender que esta gracia de Dios me permite a mí servir en el reino del Señor. Y es interesante esto, hermanos queridos. Cuando yo soy capaz de reconocer eso, voy a entender lo que dice Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, el libro de Filipenses 2 nos coloca en el lugar correcto. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. No hagan nada por aplausos, ni por peleas, ni para que sean vistos, ni para que sean reconocidos. Antes bien, háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Mire qué interesante. No mirando cada uno por lo nuestro, por lo suyo propio, sino cada cual por los de los otros. O sea, no nos miremos nosotros primero nuestros problemas o nuestras habilidades o todo lo que tenemos como para decir aquí estoy yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro. Hagámoslo por amor a los demás. Y agrega, y no voy a leer todo el capítulo de Filipenses 2, pero agrega el versículo 5, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si usted lee todo ese capítulo, dice,
que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, sigan el ejemplo de Cristo, sirvan a otros no creyéndose que son superiores a los demás, sino que entendiendo que los demás son superiores a ustedes mismos. O sea, teniendo el mismo concepto y un claro concepto de nosotros mismos, podemos servir adecuadamente en el reino del Señor. Hermanos queridos, en este tiempo en que vivimos podemos apelar al servicio, podemos apelar a atender y ayudar a mucha gente, pero cuidado con sentirnos privilegiados, sentir que tenemos poder sobre las personas. Todo lo contrario, hemos sido llamados a ser siervos de Dios, hemos sido llamados a ser siervos de aquel que tuvo misericordia de nosotros y que nos ha colocado en el cuerpo de Cristo para que podamos ahí, cada uno en su lugar, cada miembro en su lugar, pueda cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado, pero no para recibir aplausos. El único que debe ser reconocido, el único, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted atienda a alguien, cuando usted aconseje a alguien, cuando usted sirva a la iglesia, cuando usted haga algo en la iglesia, hágalo para el Señor. Hágalo entendiendo que lo está haciendo para el Señor. Y seguramente lo que va a hacer tendrá su fruto en su tiempo y en su momento. Pero siempre el crecimiento lo dará el Señor. No estamos para recibir aplausos. Estamos para servir al Cristo que murió por nosotros y resucitó en la cruz. Resucitó de la muerte para poder guiarnos en los tiempos de angustias. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te bendecimos y pedimos que nos ayudes a servir con un corazón sencillo, humilde, entendiendo, Señor, que las personas se acercarán, pero no para que nos adoren y que nos reconozcan con aplausos, sino para que te aplaudan a ti, para que te sirvan a ti y te reconozcan a ti. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero más de ti en la alabanza que vamos a interpretar, queridos hermanos. Y esta alabanza habla de que todo lo que soy, todo cuanto tengo es de nuestro Señor. Y así es, queridos hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñenos, cante con nosotros esta hermosa alabanza, Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que
de habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra recibida hoy de parte de nuestro pastor Ricardo, y también damos gracias al Ministerio de Alabanza que nos guió en este hermoso momento de oración en que nos ayuda a conectarnos antes de recibir la palabra y también después para poder reflexionar un momento sobre ella. Como consejo ministerial estamos muy contentos que aunque nuestro templo se encuentra cerrado desde hace ya varios meses por todo esto que está sucediendo a nivel mundial, aún así nuestra iglesia sigue avanzando. Se siguen desarrollando diferentes actividades, cada uno de los ministerios se ha ido adaptando a la situación en que nos encontramos y se ha ido adaptando en las formas de hacer iglesia. Y es así como cada uno de los ministerios en su momento se ha ido juntando, ha desarrollado diferentes actividades. Hace poco, recién pasado el viernes que acaba de pasar, el Ministerio de Varones se pudo juntar nuevamente, tener una linda reunión y que de a poco va creciendo, de a poco se van juntando más. También los insto a que puedan los varones de nuestra iglesia poder seguir conectándose y así cada día ser muchos más los hermanos que se vuelvan a juntar a través de la plataforma Zoom, así como se hacía a través de las reuniones presenciales en nuestro templo. También las damas de nuestra iglesia se han ido juntando también a través de la plataforma Zoom, también los jóvenes de nuestra iglesia. Es muy lindo ver todo eso, como cada una de nuestros ministerios siguen avanzando. También damos gracias a Dios por la Academia Bíblica, que ya queda poco para que ya vaya finalizando este semestre. Ha pasado muy rápido el tiempo. Han sido unas lindas clases en cada uno de los cursos que se han estado dando de lunes a miércoles a las 8 de la noche. Y bueno, también como el pastor les decía la semana pasada, ya estamos pensando en cuáles van a ser los próximos cursos para el segundo semestre, para que estén atentos, para que se inscriban y ojalá todos los hermanos de la iglesia puedan estar en alguno de los diferentes cursos que vamos a dar. También, hermanos, les quiero recordar la campaña que tenemos hace unas semanas, que es el Kilo de Amor, para poder ir en ayuda de los diferentes hermanos que de a poco van teniendo necesidades, que en este momento de pandemia, en este momento ahora que ya comenzó oficialmente de cuarentena en Valparaíso y Viña del Mar,
Muchos de nosotros ya estamos en un sector en que estamos en cuarentena, aparte de que ya muchos teníamos problemas con el trabajo y con diferentes situaciones. Pero este kilo de amor nos ayuda para ayudar a nuestros hermanos. Es por eso que nosotros nos estamos preparando y ya varios de estos kilos de amor, de estas cajas específicamente, ya han ido en ayuda de algunos de nuestros hermanos. Para que ustedes sepan, o sea, muchos de los víveres que ustedes nos han hecho llegar de diferentes maneras ya han sido entregados a algunos de nuestros hermanos. Y así los insto con esta campaña del kilo de amor. En este momento que ya comenzó la cuarentena, no nos podemos desplazar en la ciudad. Tenemos estos lugares de acopio que es la iglesia y esta otra dirección, pero también está la posibilidad de la cuenta de nuestro banco a los que no puedan y que de hecho desde hace 2 días ya es distinto el movilizar de nosotros por la ciudad. Pueden hacerlo a través de la cuenta también, muchos lo han hecho ya a través de la cuenta, y como consejo ministerial nos encargamos de poder comprar los diferentes artículos necesarios para ir armando estas cajas de acuerdo a las necesidades. Y les doy gracias a cada uno de los hermanos que ya han podido apoyar en esta linda causa para ir a ayudarnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, que no sabemos cuándo nos va a tocar. Al que en este momento quizá está ayudando, en algún momento va a necesitar él esa ayuda. También, hermanos, los insto a poder seguir apoyando la obra del Señor, a poder seguir apoyando nuestra iglesia a través de sus diezmos y ofrendas. Es muy importante poder cumplir con nuestra obligación hacia Dios, pero también dentro de las capacidades de cada uno. Todos estamos al tanto de que estamos en un momento difícil, en un momento duro, en un momento de cambios, y que la realidad de cada uno ha ido cambiando. Pero aún así, hermanos, los insto a poder seguir apoyando la obra del Señor con sus diezmos. No estamos hablando, y como siempre les digo, no estamos hablando de un monto específico, estamos hablando de la realidad de cada uno y lo que dicte nuestro corazón. Es un aporte para Dios, es algo que le estamos devolviendo a Dios y no una cuota mensual para nuestra iglesia. Los insto, hermanos, a poder seguir avanzando, seguir adelante con nuestra iglesia, apoyándonos en todo. Y algo muy muy fácil es que si no queremos que nuestra iglesia se detenga, es que nosotros mismos debemos seguir adelante. Nosotros, cada uno de nosotros somos iglesia, todos juntos somos iglesia y debemos seguir caminando, seguir avanzando. Y el hecho de que ahora estemos en una cuarentena ya obligada, no preventiva en nuestra ciudad, no nos lleva a que nos detengamos, nos desunamos, no sepamos cada uno del otro, sino que los insto a poder seguir nuestra iglesia a través de las diferentes actividades que se están desarrollando, a través de los diferentes ministerios y cada uno a través de las diferentes plataformas que estamos utilizando para poder seguir adelante como iglesia. Que tengan una excelente semana, hermanos, que Dios nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros y nos vemos durante la semana en la academia algunos, y si no, hasta el próximo domingo en nuestro próximo culto dominical, hermanos. Que tengan una excelente semana, hermanos. Amén.